Pues vamos a diseñar un sumador binario, ¿no es cierto? De dos números de 2 bits. Entonces, ¿cómo se vería el sumador en la vida real o cómo lo harían ustedes? De la siguiente manera, ¿no? Sería el primer número, ¿no? El número 1 sería representada con la letra A. Entonces le voy a poner A1, A2, ¿no es cierto? El segundo número con la letra B. Le voy a poner B1, B2. Y el resultado de la suma, ¿cierto? Más el resultado de la suma va a ser, vamos a ponerle suma ya, S1, S2 y un S3. Este S3 es el posible, ¿cómo se llama? El posible, se me fue, el posible acarreo final, ¿ya? El posible acarreo final. Entonces, vamos a ver. ¿Cuántas entradas tengo aquí, señor Guamán? ¿Cuántas entradas tengo aquí? ¿Se quedó congelado el señor Ariel Guamán o está? Ahí enloquece. Entonces, Ya, ¿cuántas entradas tengo en esto? ahí solo tiene lo que son dos. No, tengo 4 entradas, ¿no? ¿Cuáles son las 4 entradas? El n es igual a 4, por lo tanto, el número de combinaciones es 2 a la cuarta, que es 16, ¿no? Tengo 4 entradas. ¿Cuáles son las 4 entradas? Ahorita las vamos a anotar aquí. Son A2, A1, B2, B1, ¿ya? ¿Cuántas salidas tengo? Tengo 3 salidas, ¿no? Que es, vamos a anotarlas, S3, S2 y S1, ¿ya? Voy a seguir ese orden. Entonces voy a comenzar llenando. Voy a comenzar llenando la tabla de verdad, ¿no es cierto? Como son 16, cojo 8 ceros primero. Y 8 unos, ¿no? Y luego 4 ceros y 4 unos. Y así. Y luego la mitad, ¿no? ¿Ya? Quiero que ustedes pongan mucha atención. Dejen de copiar. ¿Qué pasó? ¿Por qué apagaron las cámaras? Eso. Acostúmbrense con las cámaras prendidas. Bien, pongan mucha atención. ¿Por qué? Porque miren, esa es la forma, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir sumando otra vez. Uno por uno, ¿no es cierto? Por ejemplo, primero que sumamos A1 más B1, entonces A1 más B1 es 0 más 0, 0, ¿no es cierto? Entonces S1 vale 0, ¿sí? Y luego sumamos A2
más B2. Entonces, A2 más B2, 0 más 0, 0. Y el acarreo final, 0. ¿Ya? ¿Sí me entendieron? Luego seguimos con el siguiente, ¿no? Que es A1 más B1, ¿no es cierto? 0 más 1, 1. Entonces, ese 1 vale 1. No tengo acarreos. 0 más 0, 0. No tengo acarreo final, 0. Siguiente. A1 más B1, 0, ¿no es cierto? 0 más 0, 0. A2 más B2, ¿no es cierto? 1, ¿correcto? Y el acarreo final es 0. Vamos con el siguiente. A1 más B1, 0 más 1, ¿no es cierto? 1. A2 más B2, 1. No tengo acarreos, ¿no? Porque 0 más 1 es 1 sin acarreo. Y el acarreo final es 0. ¿Sí me entendieron hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bien, vamos con Vivian. Siguiente. Ayúdenme llenando, por favor. Primero A1 más B1. ¿Cuánto sería ese 1? Prende el 1. micrófono. 1. A2 más B2. ¿Cuánto sería? 0. 0. Y 0 el acarreo, ¿no? Vamos con el siguiente. A1 más B1. ¿Cuánto sería? 1 más 1. 0. Y 0. Estamos en una suma, ¿no? Aritmética. Entonces, 1 más 1 es 0 y llevo 1. Y A2 más B2, 0 más 0, 0, pero más el 1 que llevaba aquí, 1. 1 y el 0 acá, ¿no? Vamos con el siguiente. A1 más B1, 1 más 0, 1. 1. A2 más B2, 1. 1, 1. 1. Y sin acarreo final, ¿no? Ya. Vamos con el siguiente. A1, que es 1, más B1, que es 1. ¿Cuánto será? 1 más 1. 0. 0. Y llevo 1, ¿no? A2 más B2, 0 más 1. 1 y 1 que lleva 0. Muy bien, 0. Entonces el acarreo final aquí es 1, ¿no? Vamos, Gina. ¿Cuál es el siguiente? 0 0, muy bien. y 1. Y 0 al final, ¿no? Siguiente, Gina. 1. 1, 1, 1. 0. Siguiente. 0 y el acarreo 1. A ver, 0, 0 y 1 aquí. ¿Así? Muy bien. Siguiente. 1. 0 y 1. Muy bien. 1, 0, 1, ¿no? ¿Sí está? Sí. Vamos con el siguiente. 1. 1 y 0. Bien, vamos con el siguiente. 0. 0. 1. Vamos con el siguiente. Es 1. 1. 0. 1. No. A ver. Ah, oh, sí, 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 perdón, sí. Sí, 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 1, 0, 1. está bien. Vamos con el siguiente. Es 0, 0. 0, 0. 1. 1. No es 0, ¿no? Es, a ver, 1 más 1, 0, y llevo un 1, ¿no es cierto? 1 más 1, Es 0, y 1, 1, 1. y el 1 aquí. 1. ¿Ya? Listo. Esa es la tabla de verdad, ¿no? Hasta ahí está un poquito complicado, ¿no? Bueno, no mucho, solamente que hay que irlo sumando, ¿no? Paso a paso. Entonces vamos a sacar la función lógica, primero de S1. La función lógica de S1, ¿no es cierto? Vamos con este 1 de aquí.
sería A2 negada, A1 negada, B2 negada, B1, ¿no? Entonces, A2 negada, A1 negada, B2 negada y B1. Más el siguiente 1 sería A2, ¿no es cierto? Negada, A2 negada, A1 negada, A1 negada, ¿qué más? B2, perdón. Inge, hay una pregunta. ¿Qué valores nomás tomamos? O sea, para darnos cuenta cuál tomar. A ver, estoy en S1, ¿no? Estoy en S1, entonces tomo este 1 de aquí, ¿no? El 1 de aquí, que es A2 negada, A1 negada, B2 negada, B1, ¿no? Es el primer min término. Luego estoy en este 1 de aquí, solo ese 1. Entonces es A2 negada, A1 negada, B2 sin negar y B1 sin negar, ¿no? Más, sigo con el siguiente 1, ¿no es cierto? Sería A2 negada, A1, ¿no es cierto? A2 negada, A1. B2 negada, B1 negada, ¿no? B2 negada, B1 negada, ¿ya? Vamos con el siguiente 1, que es el de aquí, ¿no es cierto? Aquí voy a hacerlo más pequeño. Entonces aquí sería A2 negada, A1 sin negar, B2 sin negar y B1 negada, ¿no? Este 1 de aquí. Vamos con el siguiente 1. Sería A2 sin negar, A1 negada, B2 negada y B1 sin negar, ¿no es cierto? Vamos con el siguiente 1, que sería el de aquí, ¿no es cierto? Y sería A2 negada, A2 negada, ¿qué más? Perdón, A2 sin negar, ¿no? Perdón, A2 sin negar. A1 negada, A1 negada, ¿no es cierto? B2 sin negar y B1 sin negar. ¿Ya? Me sigue faltando. Esto puedo hacer más. Ya. Vamos con el siguiente 1. Faltan 2 unos, ¿no? Este de aquí, que sería A2 A1 más A2 A1 A1 más B2 negada a B1 negada. B2 negada, B1 negada. ¿Ya? Y el último 1, que sería A1, perdón, A2 A1 B2 y B1 negada, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es un poquito más. El último solo sería B1 negada, ¿no? Entonces me quedaría más A2 A1 B2 B1 negada. ¿Ya? Listo. Entonces, ahí tengo mi función lógica, ¿no es cierto? Solamente de ese 1. Entonces vamos a ir agrupando y vamos a ir viendo qué podemos simplificar. Por ejemplo, ¿qué podríamos agrupar?
Podría agrupar estos dos de aquí, ¿no es cierto? Y al agrupar estos dos de aquí, se van a dar cuenta que lo que se va es el B2. Lo voy a ir tachando, ¿ya? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vamos con el siguiente. ¿Qué más podría agrupar? Por ejemplo, podría agrupar estos dos de aquí, ¿no es cierto? Tiene tres términos en común. A2, A1 negada y B1, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que se va es el B2, ¿ya? Podría agrupar. ¿Qué más podría agrupar? La primera con la segunda. Ya, vamos en orden. Podría agrupar estos dos de aquí, ¿no es cierto? Y lo que se va a ir, ¿no es cierto? Miren, tengo el A2 negada, A1, el B1 negada, ¿no es cierto? Entonces lo que se va a ir es el B2, ¿verdad? Y por último, voy a agrupar estos dos de aquí. ¿Ya? Voy a agrupar estos dos de aquí y lo que se va a ir, ¿no es cierto? Tengo el A2 negada, se repite, el A1 negada y el B1 se repite, entonces lo que se va es este de aquí, ¿no es cierto? Y lo voy a volver a escribir, ¿ya? Lo voy a volver a escribir. Entonces, S1 es igual, ¿no es cierto? Es como que sacar a factor común, me queda A2 negada, A1 negada, ¿no es cierto? De lo que está en rojo, B1, ¿no? Ya no escribo los dos, solo escribo una vez, porque al hacer el procedimiento, ¿no es cierto? Se va a eliminar. Más lo que está en rosado, ¿no es cierto? A2 negada, A1 más B1 negada. ¿Ya? Lo que está en rosado. Lo que está en amarillo, me queda A2, A1 negada, B1. Y lo que está en anaranjado, me queda A2, A1, B1 negada. ¿Ya? Me ahorré algunos pasos, ¿no? Esto lo estoy haciendo porque hemos repetido varias veces el mismo paso y ya sabemos que esto va a pasar, ¿no? Bien, entonces, entre los que están aquí, ¿qué podemos agrupar? Por ejemplo, podemos agrupar, em, ya, podemos agrupar lo siguiente. A ver, Inge, le faltó la negación en algunas A. vamos a revisar, ¿ya? En la primera, A negada, A2 negada, está bien. A1 negada, B1, está bien. En la segunda, A2 negada, A1 sin negar y B1 negada. En la tercera, A2, A2 sin negar, A1 negada y B1 sin negar. En la última, A2 sin negar, A1 y B1 negada. No nos faltó nada. Está muy bien. Vamos a ver, muy bien, vamos a ver, vamos a sacar factor común aquí entre estos dos, ¿no es cierto? Y el factor común va a ser A2 negada, ¿ya? A2 negada. Y luego vamos a sacar factor común entre estos dos. Y el factor común va a ser A2. ¿Ya? A2. Bien, vamos a ver qué me queda sacando factor común. Me va a quedar S1 es igual. Aquí A2 negada, ¿no es cierto? Paréntesis, me queda A1 negado, B1, ¿no es cierto? Más A1 sin negar, B1 negado. Paréntesis, más A2, A2, A2 sin negar,
A1 negada B1. ¿Ya? Más A1 B1 sin negar. ¿Ya? Muy bien. Voy a hacer un cambio de variable y voy a decir lo siguiente. Pueden hacerlo de diferentes maneras, pero yo voy a hacerlo así para ver si es que se entiende un poco más. Voy a decir que X es igual a 1 negado B1 más A1 B1 negado. ¿Ya? X es igual a eso. Entonces miren lo que me va a quedar. Haciendo el cambio de variable, me queda que S1 es igual a 2 negado. Esto que está dentro del paréntesis es X. Entonces A2 por X más A2 sin negar por esto que está aquí dentro es X, entonces por X. Saco factor común X, ¿no es cierto? Me queda S1 es igual X A2 negada más A2 sin negar. ¿Ya? Ahora, este X representa una compuerta y es la compuerta XOR. Esto es A1 XOR B1. Entonces hago el reemplazo acá y me queda que S1 es igual a A1 XOR B1 por A2 negado. Ah, no, perdón. Me estoy olvidando de algo, ¿no? La razón por la que saqué la esta es porque A2 negado más A1, ¿a qué es igual? Esto es 1. ¿No es cierto? Como ese es 1, entonces el resultado es solamente X, que es A1 XOR B1. Ya. Bien, sigamos entonces. Ya tengo ese 1. Vamos con la siguiente salida. Que la siguiente salida es S2, ¿no? La siguiente salida es S2. Vamos con S2. Voy a hacerlo con un color azul para que se diferencie. S2 es igual el primer 1, ¿no? Que sería A2 negado, A1 negado, B2, B1 negado. Entonces, A2 negado, A1 negado, B2 sin negar y B1 negado. ¿Ya? Más, siguiente 1. A2 negado, A1 negado, A2 negado, A1 negado, B2 sin negar y B1 sin negar. ¿Ya? Vamos con el siguiente 1. Es A2 negado más A2 negado, A1 sin negar, B2 negado y B1 sin negar. ¿Cierto? Aquí está. Vamos con el siguiente 1. Es A2 negado, A1 más A2 negado A1, A2 negado A1, B2 sin negar y B1, B1 negado. Perdón. B2 y B1 negado. Espérenme un ratito ya.
Esta es la función de S2, ¿no es cierto? Esta es la función de S2. Entonces estoy haciendo las agrupaciones una vez que ya obtuve la función, ¿no es cierto? Y ya hice algunas agrupaciones y voy a seguir viendo qué más puedo agrupar. Por ejemplo, entre estos dos, ¿no es cierto? Se repite A2 negado, A1 y se repite nada más, ¿no? Y me queda aquí, bueno, y acá tampoco no puedo. Pero sin embargo sí los voy a agrupar, ¿ya? Voy a agrupar estos de aquí. Voy a agrupar estos de aquí, aunque solo se repiten dos. Y voy a agrupar estos dos de aquí. ¿Ya? Bien. Voy a volver a escribir. Entonces, al volver a escribir con azul, me queda lo siguiente. S2, ¿no es cierto? Lo que agrupé en amarillo y lo que taché, solo hace falta escribir una sola vez. Es por lo que ya habíamos venido haciendo, sacamos factor común, se elimina el B1, ¿no es cierto? En este caso del amarillo. Y lo único que me queda es A2 negado, A1 negado, B2. Voy a coger el anaranjado, ¿no es cierto? El anaranjado me va a quedar A2, A2, A1, ¿no es cierto? Y B, A2, A1 y B2 negado. Perdón. ¿Qué estás cabeceando? ¿Qué te hacen? Por favor. Entonces, La 1 es negado. entre los anaranjados me queda A2, A1 negado y B2 negado, ¿no? ¿Ya? Y luego los rosados, ¿no es cierto? Aquí sí voy a sacar factor común, me queda A2 negado, A1, abro, me queda B2 negado, B1, más B2, B1 negado, ¿no? Y los rojos me queda A2 Claro, saltado. y me queda B2 negado, B1 negado, más B2, B1. ¿Ya? Ya, entonces lo que en donde estamos es lo que está en amarillo, ¿no es cierto? Al agruparse se va a eliminar B1 y me va a quedar solamente una sola vez, ¿no? A2 negado, A1 negado, B2. Lo que está en anaranjado también al agruparse se va a eliminar B1 y me va a quedar A2, A1 negado y B2. Lo que está en rosado, ¿no es cierto? Eso sí voy a agrupar, saco factor común A2 negado, A1, y me queda adentro, me queda este paréntesis. Lo que está en rojo, saco factor común A2, A1, y me queda lo que está dentro de este paréntesis. Bien, ahora lo que voy a hacer, lo siguiente que voy a hacer es, voy a sacar factor común entre estos dos y me queda A1, A1 negado, ¿no? De factor común. Y adentro del paréntesis me va a quedar A2 negado, B2, hagamos bien este 2, ya, B2 más A2 negado, B2. Espérense, aquí hay un más A2, está bien, A2, B2 negado, ¿no? Bien, vuelvo a copiar todo, A2 negado, A1. Lo que está dentro de este paréntesis es un XOR, entonces me va a quedar B1 XOR B2, ¿ya? Más A2 A1.
Lo que está dentro de este paréntesis es una XNOR, ¿no es cierto? Que es la negación de la XOR. Entonces me va a quedar B1 XNOR, que es un puntito y un círculo, B2. ¿Ya? Y listo. Entonces, ahora sigamos acá. Al hacer el siguiente, acá me va a quedar S2 es igual a 1. Esto es una XOR también. Entonces me va a quedar A2 XOR B2. ¿Cierto? Entre esas dos hay una, entre estas dos hay una variable en común, ¿no? Entonces la variable en común es A1. Entonces saco A1, abro llaves, ¿no es cierto? Y me va a quedar A2 negado, A2 negado, paréntesis, B1 XNOR B2 más A2 XNOR, perdón, este es XOR y esta es XNOR, B1 XNOR B2. ¿Ya? Y cierro llaves. Ahora, quiero que comprendan lo siguiente. Cuando nosotros revisamos las compuertas lógicas, yo les había dicho que la XNOR, es decir, esta, es la XOR negada, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, la XNOR es la XOR negada. Entonces, miren lo que vamos a hacer aquí. Voy a hacer un cambio de variable, ¿no es cierto? Y voy a decir que X, si cambio de variable, voy a decir que X es B1 XOR B2, ¿no es cierto? Como esta es XNOR, es decir, es X negada, entonces X negada, ¿no es cierto? Es B1 XNOR B2. ¿Por qué? Porque la XNOR es la negación de X, ¿no es cierto? Entonces, haciendo ese cambio de variable, vuelvo y a S2 y reescribo, ¿no? Ahí me queda que A1 negada, A2 XOR B2, paréntesis, más A1, ¿no es cierto? Y aquí A2 negada por X, ¿no? Esto vale X. Más A2 X y esto es X negada. Porque la XNOR es la negación de la XOR. Entonces esto es X negada. Cierro, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que me queda aquí? Lo que me queda aquí es otra XOR. Entonces sigamos, por favor. Esto es S2 es igual a A1 negado, A2 XOR B2 más A1 A2 XOR X. Y cierro llave, ¿no? XOR X, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me queda? Reemplazando otra vez X, me queda lo siguiente. S2 es igual a 1 negado A2 XOR B2 más A1, voy a poner
A2 XOR X, pero X vale B1 B1 XOR B2. ¿No es cierto? Y ahí voy a quedar. Ahí lo voy a dejar, ¿ya? Para no seguirlos confundiendo. Bueno, no está o sea, sí se entiende, ¿no? Gina, ¿se entiende? Sí, más o menos. Ya, entonces ya tengo S2. Y voy con la última, ¿no? La última es S3. Y S3 lo voy a ir copiando en la parte de aquí abajo, ¿no? No tengo unos aquí, voy a bajar un poquito y voy a hacerlo con otro color. Va a ser con un color... va a ser con un color café. Con ese color, ya. Entonces vamos con S3. Este es el primero, el primer número, ¿no? Entonces lo voy a marcar para que no perdernos. Entonces S3 es igual. Me queda A2 negado. A1, B2, B1. ¿Ya? Más, el siguiente uno es A2, A1 negado, B2 y B1 negado. Más, el siguiente uno es A2, A1 negado, B2, B1. Más, el siguiente uno es A2, A1, B2 negado y B1 sin negar. Más, el siguiente uno sería A2, A1, B2, B1 negado. Y el último sería A2, A1, B2, B1. ¿Ya? Bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ir agrupando para que se vayan eliminando. Entonces, lo mismo que hice antes, por ejemplo, voy a agrupar entre estos dos, ¿no es cierto? Miren, se repite el A2, A1 y B2, entonces se va a eliminar el B1, ¿no es cierto? Entre estos dos no hay repetición, entre estos dos, sí se repite, ¿no es cierto? Voy a agrupar estos dos. Se repite el A2, A1 negado, B2 y se elimina el B1, ¿no? Entonces se elimina el B1 aquí. Con otro color. Y vamos a ver, entre estos dos, se repite el A1, se repite el B1, ¿no? Ya. Bueno, igual voy a agrupar estos dos. Vamos a ver qué pasa. El color, aquí está. Ya. S3 es igual. Voy a agrupar lo que está en rojo. Me va a quedar factor común. Me va a quedar A1, B1, ¿no? A1, B1. Paréntesis. Me queda A2 negado. B2 más A2 sin negar. B2 negado. Más
lo que está en tomate, el primer grupo me va a quedar A2, A1 negado, B2. El segundo grupo de tomate me va a quedar A2, A1, B2. ¿No? ¿Ya? Ahora voy a seguir agrupando estos dos, ¿no es cierto? Porque se repite el A2 y el B2. Y es decir, se me va a eliminar el A1. Se va a eliminar el A1, entonces me va a quedar lo siguiente. S3 es igual A1, B1. Aquí, este es un XOR, entonces me va a quedar A2, XOR, B2, más A2, B2. ¿No es cierto? Una sola vez, porque se eliminan. Y después de eso ya no puedo hacer nada más, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es ir a Proteus. Vamos a Proteus. Y vamos a... Pues vamos a añadir el logic proof y el logic state, ¿ya? Vamos también con las XOR. Vamos a ver las XOR. No tengo XOR de 3, que es lo que necesito. Bueno, no importa, la de 2. ¿Qué más necesito? Necesito AND y OR, ¿no? AND. Las AND normales. Y las OR, déjenme ver. No, son normales. Bien. Listo. Con eso ya iniciamos. Entonces voy a ir poniendo primero las entradas. Entonces este va a ser el A2. Este va a ser el A1. Este va a ser el B2. Y este va a ser el B1. Muy bien, vamos a ver. Ya. Listo, vamos con la primera, la S1, ¿no? Que es A1 XOR B1. Entonces, vamos con la primera, ¿no es cierto? Que es A1 XOR B1. Y pongo el logic proof acá. Este es S1, ¿no? Bueno, después lo ponemos. Vamos con S2, ¿no es cierto? Que S2 es A2 XOR B2. Comencemos por aquí. A2. A2 XOR B2. Y esto multiplica a 1 negado, ¿no? Y aquí ya me faltó espacio. Ya no, también me faltó.
Ya. Y luego voy a hacer primero esto. A2 XOR B1. A2 XOR B1. Y esto XOR B2, ¿no? XOR B2. Y esto por A1. Entonces aquí viene una AND. Por A1, ¿no? Ya. Y ahora estos dos están sumando, por lo tanto una OR. Y esto es la S2. Logic bit S2. Vamos con la última, ¿no es cierto? El S3 y es A1 por B1. Una AND. A1 por B1. Pues B1 por A1. A2 XOR B2. A2 XOR B2. Y este está multiplicando, ¿no? Y ahora me falta A2B2. A2B2. Y esto está sumando con lo anterior. Entonces aquí falta una OR que suma, ¿no? Y esto final es la... Ya, ahora, para que lo podamos visualizar mejor, ¿no es cierto? Para que lo podamos visualizar, este es el S1. Entonces, al ser el S1, lo voy a colocar acá. Voy a rotarlo. Este es el S2. Lo voy a rotar. Y el S3 también lo voy a rotar. Y voy a poner la etiqueta para que se vea, ¿no? S1, S2 y S3. Ya. Voy a poner play, ¿no es cierto? Y me sale así. Entonces, cuando sumo, por ejemplo, en A1, recuerden que esto se ve así, ¿no? Se ve así, de esta manera. Se ve de esta manera, ¿no? Entonces, recuerden esto. Entonces, en A1 pongo un 1, ¿no es cierto? 1 más 0 va a ser 1, nada más, ¿no? Y si pongo 1 más 1 va a ser 0 y llevo un 1, ¿no es cierto?
Y si le sumo un 1 a B2, ¿no es cierto? Me va a ser 1 más 1, 0. Llevo un 1, ¿no es cierto? Acá. 1 que llevo más el 1 de B2 va a ser 0 y llevo un 1. Pero si le pongo un 1, tiene que, aquí en A2 le pongo un 1, tiene que sumar un 1 en S2, ¿no? Miren, ahí está. Entonces, este es un sumador de 2 bits, ¿no es cierto? Con acarreo, ¿ya? Ese es el ejercicio completo.